¿De qué sirve una fortuna que no puede comprar un solo latido del corazón? ¿Qué valor tiene un imperio cuando se desmorona ante el silencio de una cama de hospital? En la suite más exclusiva y aséptica de una clínica privada, el aire es denso, cargado con el peso del lujo inútil y la desesperación contenida. Allí, Ricardo, un magnate acostumbrado a doblegar el mundo con su voluntad y su chequera, se enfrenta a su mayor derrota. Su hija de 7 años, Lucía, yace en un coma profundo, un abismo silencioso, al que él no tiene acceso. Cada máquina que parpadea, es un recordatorio de su impotencia, un monumento a la arrogancia de creer que todo tiene un precio. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, excepto lo único que importaba, y de cómo el susurro de una simple canción le enseñó el verdadero significado de la riqueza. Ricardo se había convertido en un fantasma en su propia vida, un espectador del lento y metódico pulso de los monitores, que gobernaban la existencia de su hija. Trataba de llenar el vacío con lo único que conocía, el dinero. Contrató a los neurólogos más prestigiosos, importó tecnología de vanguardia, y transformó la habitación en una unidad de cuidados intensivos personal, más parecida a un laboratorio que al cuarto de una niña. Pero cada nuevo experto y cada máquina más sofisticada solo hacían más evidente la fría y desoladora verdad. El amor no era una transacción, y la vida no respondía a las leyes del mercado. Él, que movía los hilos de la economía global, no podía hacer que la pequeña mano de su hija apretara la suya. Quédate y descubre cómo la calidez de un corazón humilde puede encender una luz en la más profunda oscuridad. El mundo de Ricardo era un torbellino de cifras y contratos, un universo regido por la lógica implacable de la oferta y la demanda. Incluso junto al lecho de su hija, su mente operaba en modo de crisis empresarial. Su traje a medida era una armadura contra la vulnerabilidad, y su teléfono, un arma para mantener a raya el caos emocional que amenazaba con devorarlo. Realizaba llamadas multimillonarias mientras de reojo vigilaba las constantes vitales de Lucía, como si fueran las fluctuaciones de la bolsa. La habitación, decorada con un gusto exquisito pero impersonal, era un reflejo de su alma, ordenada, eficiente y desprovista de cualquier calidez. Para él, la tragedia de su hija era un problema logístico, un proyecto fallido que requería una inyección de capital, y los recursos adecuados para ser solucionado. En un pequeño marco de plata sobre la mesilla, una fotografía antigua contaba una historia diferente. Mostraba a una Lucía de mejillas sonrosadas y ojos brillantes, con el pelo alborotado por el viento y una sonrisa que parecía abarcar el mundo entero. Era un eco doloroso de la vida que había sido silenciada tras el trágico accidente. Ahora, la niña de la foto era apenas un susurro en la figura pálida y quieta que ocupaba la cama. Su cuerpo, frágil y pequeño, estaba enredado en una maraña de cables y tubos que la conectaban a la vida de forma artificial. El único sonido que rompía el silencio opresivo era el pitido rítmico del monitor cardíaco, un metrónomo cruel que marcaba el tiempo de una espera insoportable, suspendida entre la esperanza y la nada. Fue en medio de esa atmósfera gélida donde apareció Sofía. No llegó con la arrogancia de los especialistas ni con la prisa de las enfermeras de turno. Su entrada fue silenciosa, casi imperceptible. Llevaba un uniforme sencillo, impecablemente limpio, y su rostro, enmarcado por un cabello oscuro recogido con sencillez, poseía una serenidad que parecía fuera de lugar en aquel entorno de alta tecnología y tensión palpable. Sus ojos, profundos y compasivos, no evaluaban los monitores ni los informes médicos. Se posaron directamente en la pequeña figura de Lucía. En su mirada no había un caso clínico, sino una niña sola. Sofía traía consigo algo que el dinero de Ricardo no podía comprar, una humanidad pura, una calidez que emanaba de sus gestos medidos y su presencia tranquila. El contraste entre los métodos de los médicos y los de Sofía era abismal. Mientras los especialistas analizaban gráficos y debatían sobre complejos protocolos neurológicos, ella se sentaba junto a Lucía y le hablaba en voz baja. Le contaba historias de nubes que parecían animales y de estrellas que guardaban secretos. Le arreglaba el pelo con una delicadeza infinita, le humedecía los labios y le masajeaba las manos, como si intentara recordarle a su cuerpo el lenguaje olvidado del tacto y el afecto. Ricardo observaba estas escenas desde la distancia, con el ceño fruncido, atrapado entre el cinismo y una extraña fascinación.
Consideraba aquellos gestos una pérdida de tiempo, sentimentalismos inútiles que no tenían cabida en la ciencia. Sin embargo, no podía negar que la presencia de Sofía transformaba la energía de la habitación. La rutina de Sofía se convirtió en un ritual sagrado en medio del caos clínico. Cada mañana, corría ligeramente las cortinas para que los primeros rayos de sol acariciaran el rostro de Lucía. A veces, traía una pequeña flor silvestre que colocaba en un vaso de agua sobre la mesilla, un toque de color y vida en un mar de blanco estéril. Le leía cuentos de hadas con una voz suave, modulando los tonos para dar vida a los personajes, creando un universo sonoro para la niña atrapada en el silencio. Eran pequeños actos de fe, ofrendas de normalidad en una situación extraordinariamente cruel. Ricardo, absorto en sus documentos y llamadas, fingía no prestar atención, pero sus ojos se desviaban inevitablemente hacia aquella mujer que luchaba con armas tan frágiles como la ternura y la palabra. La frustración de Ricardo crecía con cada día que pasaba. Los informes de los médicos eran un laberinto de términos técnicos y pronósticos reservados que no ofrecían ninguna certeza. Cada consulta era una factura de 5 cifras, que solo compraba más incertidumbre. Se sentía estafado por la propia ciencia en la que había depositado toda su fe y su fortuna. Había construido un imperio desde la nada, tomando decisiones audaces y calculando riesgos, pero aquí, en esta habitación, todas sus habilidades eran inútiles. La impotencia lo corroía por dentro, un veneno lento que transformaba su dolor en una rabia sorda. Se había acostumbrado a que el mundo se doblegara ante él, y no podía aceptar que la vida de su hija se rigiera por unas reglas que él no podía controlar ni comprender. La suite presidencial del hospital se había convertido en una jaula de oro. Las sábanas eran de algodón egipcio, el menú lo diseñaba un chef con estrella Michelin, y la tecnología médica era la más avanzada del planeta. Sin embargo, el lujo solo acentuaba la sensación de vacío y desolación. La opulencia era asfixiante, un recordatorio constante del abismo que separaba la riqueza material de la verdadera plenitud. El silencio en la habitación era tan profundo que casi se podía oír el eco de las risas que una vez la llenaron. Era un santuario dedicado a la espera. Un mausoleo de lujo donde el único sonido real era el pitido constante y monótono de una máquina que medía la frágil frontera entre la vida y la muerte. Desde la perspectiva de Sofía, la opulencia de la habitación era irrelevante. Ella no veía al magnate ni a la heredera de una fortuna. Veía a un padre aterrorizado y a una niña que necesitaba calor humano. Su empatía no nacía de la teoría, sino de una herida profunda en su propio pasado. Una pérdida que le había enseñado que el consuelo y la compañía son, a menudo, el único bálsamo posible. Creía firmemente que el alma de Lucía seguía allí, escuchando, sintiendo, esperando una razón para volver. Por eso, sus cuidados iban más allá del protocolo. Eran un acto de amor y de fe, una rebelión silenciosa contra la desesperanza que había infectado a todos los demás. Sofía no ofrecía una cura milagrosa, sino algo mucho más fundamental: conexión. Poco a poco, Ricardo comenzó a observar a Sofía con una atención diferente. El desdén inicial dio paso a una curiosidad reticente. Se encontraba a sí mismo silenciando sus llamadas para escuchar los cuentos que ella le leía a Lucía. Se fijaba en la forma en que le sostenía la mano, no como una enfermera a un paciente, sino como una persona a otra. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué esperaba conseguir con esos gestos que la ciencia consideraba irrelevantes? La dedicación inquebrantable de Sofía era una anomalía en su mundo, un comportamiento que no encajaba en ninguna lógica de coste y beneficio. Sin saberlo, aquella humilde mujer estaba resquebrajando los cimientos de su visión del mundo, preparando el terreno para un acontecimiento que lo cambiaría todo. Sucedió una tarde, cuando la luz dorada del atardecer se filtraba por los grandes ventanales, tiñendo la habitación de un color cálido y melancólico. Ricardo, de pie junto a la ventana, estaba inmerso en una llamada crucial, negociando los términos de una fusión que redefiniría su sector. Su voz era firme, su tono, el de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ganar. De fondo, Sofía se encontraba junto a la cama de Lucía, ajena al mundo de los negocios y las finanzas. Él la observó por un instante, con una mezcla de impaciencia y fastidio, molesto por la suave distracción que ella representaba en un momento tan decisivo para su imperio.
Entonces Sofía comenzó a tararear una melodía. Era una nana antigua, de una simplicidad casi dolorosa, una melodía que parecía venir de un tiempo lejano y olvidado. Su voz no era la de una cantante profesional, pero estaba cargada de una ternura tan pura y profunda que pareció suspender el tiempo. Mientras cantaba en un susurro, sus dedos apartaban con infinita delicadeza un mechón de pelo de la frente de Lucía. La frágil canción se elevó en el aire estéril de la habitación, un sonido orgánico y humano que se enfrentaba al pitido metálico y constante de las máquinas. La tensión en los hombros de Ricardo se disipó y sin darse cuenta dejó de hablar, escuchando. Y entonces ocurrió lo imposible. Justo cuando la melodía alcanzaba su nota más dulce, el ritmo del monitor cardíaco registró una alteración minúscula, un pico casi imperceptible que duró apenas un segundo. Fue un cambio tan sutil que cualquier otro lo habría ignorado. Pero los ojos de Ricardo, agudos y entrenados para detectar la más mínima anomalía, se clavaron en la pantalla. Y luego, su mirada bajó hasta la mano de su hija, que reposaba inerte sobre la sábana. El dedo índice de Lucía, que había permanecido inmóvil durante meses, se contrajo. Fue un espasmo diminuto, un temblor efímero, pero fue innegablemente real. El universo de Ricardo se detuvo en seco. La fusión multimillonaria se desvaneció en la nada. El teléfono se deslizó de su mano y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. La voz del ejecutivo al otro lado de la línea se convirtió en un zumbido insignificante. Ricardo no podía apartar la vista de la mano de su hija, y luego de Sofía, que también se había percatado del movimiento y había detenido su canto, con los ojos llenos de asombro y lágrimas. Por primera vez en meses, algo había traspasado el muro de silencio que rodeaba a Lucía. No había sido una máquina de 1 millón de euros, ni un fármaco experimental, ni la eminencia médica de turno. Había sido una canción. Una simple y humilde canción. En ese instante, una grieta se abrió en la armadura de Ricardo, y por ella se coló una duda que amenazaba con derrumbar todo lo que creía saber. El eco del diminuto espasmo en el dedo de Lucía resonó en la mente de Ricardo, con la fuerza de una explosión silenciosa. Su primer instinto fue el de un empresario: buscar una explicación lógica, una causa y efecto cuantificables. Lo atribuyó a un impulso nervioso aleatorio, una anomalía estadística, un espejismo nacido de su propia desesperación. No podía ser la canción. Era imposible que una simple melodía, un susurro sin base científica, hubiera logrado lo que la neurología más avanzada del mundo no había conseguido. Se aferró a su escepticismo como un náufrago a una tabla, porque admitir lo contrario significaría que todo su universo de certezas, construido sobre el poder del dinero y la lógica del mercado, comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, una semilla de duda, minúscula pero tenaz, había sido plantada en el terreno árido de su corazón. Desde ese momento, Ricardo se convirtió en un espía en su propio territorio. Fingía estar absorto en los informes de mercado de su tableta, pero sus ojos seguían cada movimiento de Sofía con una intensidad depredadora. Analizaba sus gestos, la cadencia de su voz, la forma en que humedecía un algodón para pasarlo por los labios secos de Lucía. Buscaba el truco, la técnica oculta, el método que pudiera ser replicado y escalado. Pero no encontraba nada más que una autenticidad desconcertante. Sofía no actuaba, simplemente era. Su compasión no parecía una estrategia, sino una emanación natural de su ser. Esta ausencia de artificio lo frustraba, y, al mismo tiempo, lo fascinaba de una manera que no se atrevía a admitir ni siquiera a sí mismo. Sofía, ajena a la tormenta que se gestaba en el interior de Ricardo, continuó con su devoción silenciosa. Al día siguiente del incidente trajo consigo una pequeña concha marina pulida y nacarada. La acercó al oído de Lucía y le susurró: «¿Oyes? Es el mar. Te está contando historias de barcos valientes y de olas que bailan con la luna». Ricardo la observó desde el otro lado de la habitación, sintiendo una punzada de irritación ante lo que consideraba una tontería infantil. Pero entonces, vio cómo la luz que entraba por la ventana se reflejaba en la concha, proyectando un delicado arco iris sobre la mejilla pálida de su hija. Fue un instante de belleza tan pura e inesperada que le cortó la respiración. Un pequeño milagro visual en un mundo dominado por el blanco y el gris. Los días se convirtieron en un lienzo donde Sofía pintaba con pequeños actos de amor. No se limitaba a hablarle a Lucía. Intentaba despertar todos sus sentidos.
Una mañana, peló una naranja junto a su cama, llenando el aire aséptico con el aroma cítrico y vibrante de la fruta. «Este es el olor del sol, pequeña», le dijo con una sonrisa. Otra tarde, mojó un paño en agua tibia, con unas gotas de romero, y se lo pasó suavemente por los brazos y las piernas, explicándole que era el olor de los campos después de la lluvia. Eran gestos insignificantes para la ciencia, irrelevantes para los pronósticos médicos, pero para el alma dormida de Lucía, quizás eran anclas que la conectaban con el mundo de los vivos, recordándole las sensaciones simples y hermosas que la esperaban. Y las respuestas, aunque diminutas, comenzaron a llegar. Un día, mientras Sofía le describía una tormenta de verano, con el sonido de la lluvia y el retumbar de los truenos, un músculo en la frente de Lucía se frunció por un instante. Fue un movimiento casi imperceptible, pero Ricardo lo vio, estaba allí, innegable. Otra vez, mientras le leía un cuento sobre un pájaro que aprendía a volar, un suspiro suave, casi inaudible, escapó de los labios de la niña. Eran chispas de vida en la oscuridad, señales débiles pero persistentes que desafiaban todos los diagnósticos. Ricardo dejó de llamar a los médicos para informar de estas anomalías. Instintivamente, sintió que aquello era algo privado, un secreto sagrado que pertenecía únicamente al frágil ecosistema que se estaba formando en esa habitación. La transformación de Ricardo no fue una revelación súbita, sino una erosión lenta de sus defensas. Empezó a posponer sus llamadas, a dejar que los correos electrónicos se acumularan sin respuesta. Se encontraba a sí mismo escuchando, no solo las palabras de Sofía, sino la música que había entre ellas. Escuchaba la ternura, la paciencia, la fe inquebrantable. Un día, mientras ella cantaba de nuevo la nana, cerró los ojos, y un recuerdo olvidado emergió de las profundidades de su memoria. Su propia madre, una mujer a la que apenas recordaba, tarareándole una canción similar mientras le curaba una herida en la rodilla. Fue una punzada de calidez y nostalgia tan intensa que tuvo que apoyarse en la pared, sintiéndose vulnerable por primera vez en décadas. Con una torpeza que le era completamente ajena, Ricardo intentó cruzar el abismo que lo separaba de Sofía. Una tarde, mientras ella arreglaba las sábanas, él carraspeó y preguntó, sin mirarla directamente, ¿esa canción tiene algún significado? Sofía se detuvo y lo miró con sus ojos serenos, sin sorpresa ni juicio. «Es solo una canción de cuna de mi pueblo», respondió con sencillez. «Mi abuela se la cantaba a mi madre, y mi madre a mí. Dicen que ayuda a que las almas no se sientan solas cuando están perdidas». La respuesta, desprovista de cualquier pretensión científica o mística, lo desarmó por completo. No hablaba de ondas cerebrales ni de estímulos neuronales, sino de algo mucho más fundamental, la soledad del alma. Aquel fue el punto de inflexión. Ricardo comenzó a ver a su hija no como un sistema biológico averiado, sino como un alma perdida que necesitaba ser encontrada. Empezó a participar, de forma tímida y vacilante. Una noche después de que Sofía se marchara, se sentó junto a la cama y tomó la pequeña mano de Lucía entre las suyas. No para medir su pulso ni para buscar una reacción, sino simplemente para sentir su piel, para transmitirle su presencia a través del tacto. Le habló en voz baja, contándole cosas de su día en la empresa, no con la arrogancia de siempre, sino con la voz de un padre que simplemente quiere compartir su mundo con su hija, por muy lejano que éste pareciera en ese momento. Sofía, con su aguda inteligencia emocional, percibió el cambio en Ricardo y lo alentó con una delicadeza exquisita. Nunca lo confrontó ni le señaló su nueva actitud. En su lugar, comenzó a crear pequeños puentes para él. «Señor Ricardo, ¿cree que a Lucía le gustaría que le leyéramos este capítulo juntos?», le preguntó un día, ofreciéndole el libro de cuentos. La primera vez, él se negó con un gesto brusco, avergonzado. Pero la segunda vez que ella se lo ofreció, él tomó el libro y leyó un párrafo con voz ronca y vacilante. La habitación se llenó con el sonido de su voz, uniéndose a la de Sofía y al pitido de las máquinas, creando una extraña y conmovedora sinfonía de esperanza. El ambiente en la suite presidencial se transformó por completo. Dejó de ser una unidad de cuidados intensivos para convertirse en un nido. La luz del sol ya no era un simple hecho fotométrico, sino una caricia en el rostro de Lucía.
El aroma de las flores o de la fruta ya no era una molécula en el aire, sino un recuerdo de vida. El sonido ya no era ruido, sino comunicación. Ricardo, Sofía y Lucía formaban ahora una trinidad unida por un propósito común, una familia forjada en la adversidad. Las pequeñas reacciones de la niña se hicieron más consistentes, un leve apretón en la mano, un movimiento de los labios, un cambio en el ritmo de su respiración que se acompasaba con la voz de quien le hablaba. Poco a poco, Ricardo comenzó a despojarse de su armadura. Un día, llegó al hospital sin su impecable traje, vistiendo unos sencillos vaqueros y un jersey. Se sentó en el sillón no para trabajar, sino simplemente para estar. Pasaba horas observando el rostro sereno de su hija, redescubriendo sus facciones, memorizando la curva de sus pestañas. Estaba aprendiendo un nuevo idioma, uno que no se basaba en cifras ni en contratos, sino en gestos, silencios y una fe compartida. Se dio cuenta de que durante años había estado construyendo un imperio para su hija, cuando lo único que ella realmente había necesitado era su tiempo, su presencia y su corazón. La culpa era una bestia pesada, pero la esperanza la estaba aligerando. La nana se convirtió en el himno no oficial de la habitación 1208. Sofía la cantaba cada día, y Ricardo había llegado a amarla. La melodía ya no le parecía una simple canción infantil, sino una poderosa oración, un mantra que tejía un hilo invisible entre el mundo consciente y el abismo silencioso donde Lucía habitaba. A veces, mientras Sofía cantaba, Ricardo se encontraba tarareando la melodía en voz baja, sumando su voz a la de ella. Era un acto de rendición, la aceptación de que existían fuerzas en el universo más poderosas que su voluntad y su fortuna, fuerzas que solo podían ser convocadas a través de la humildad y el amor más puro. La conexión entre ellos se solidificó en un gesto inesperado. Una tarde, Ricardo encontró a Sofía visiblemente cansada, con ojeras que delataban su agotamiento. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella y le dijo: «Sofía, vaya a descansar. Hoy me quedo yo a leerle el cuento». Ella lo miró, y en sus ojos no hubo sorpresa, sino un profundo reconocimiento, una sonrisa que validaba todo el camino recorrido. Él se sentó, abrió el libro y comenzó a leer, sintiendo por primera vez que no estaba luchando contra una enfermedad, sino cuidando de su hija. En ese momento, dejó de ser el magnate Ricardo para ser, simple y llanamente, el padre de Lucía. La riqueza real, descubrió, era esa paz. Los médicos seguían pasando visita, pero sus palabras sonaban cada vez más lejanas y ajenas a la realidad que se vivía en la habitación. Hablaban de estímulos auditivos y respuestas reflejas, intentando encajar los pequeños milagros en sus rígidas casillas científicas. No podían medir la esperanza, ni cuantificar el efecto de una caricia, ni analizar la composición química de una nana cantada con el alma. Ricardo ya no discutía con ellos. Simplemente asentía, sabiendo que la verdadera sanación estaba ocurriendo en un plano que sus instrumentos no podían detectar. Estaba presenciando la victoria de lo humano sobre lo mecánico, de la calidez sobre la frialdad, del corazón sobre la razón. El progreso de Lucía, aunque lento, era una luz firme en la oscuridad. Sus manos, antes flácidas, a veces mostraban un ligero tono muscular. Su rostro, antes una máscara inexpresiva, ocasionalmente reflejaba una serenidad profunda, como si estuviera inmersa en un sueño apacible. Cada uno de estos avances era una celebración silenciosa para Ricardo y Sofía, una victoria compartida que fortalecía su improbable alianza. Habían construido un santuario de fe en el corazón de la ciencia, un lugar donde las reglas del mundo exterior quedaban en suspenso. La fortuna de Ricardo seguía existiendo, pero su valor se había redefinido por completo. Ya no era un fin, sino una herramienta para proteger ese espacio sagrado de cualquier interferencia. Pero ¿cuánto tiempo puede durar un milagro aislado del mundo? La esperanza es una llama frágil, vulnerable a los vientos del pragmatismo y la duda. El universo que Ricardo y Sofía habían construido para Lucía era un ecosistema delicado, basado en una fe que desafiaba la lógica convencional. Se habían acostumbrado a su ritmo, a sus pequeños rituales, a la comunicación sin palabras. Creían que su fortaleza era suficiente para proteger a la niña, para guiarla de vuelta a la orilla de la conciencia. Pero el mundo exterior, con sus reglas, sus juicios y sus expectativas, no había desaparecido.
Simplemente había estado esperando, al otro lado de la puerta, el momento adecuado para irrumpir. La habitación 1208 se había convertido en una burbuja de tiempo suspendido, un refugio donde lo imposible parecía al alcance de la mano. El vínculo entre el padre, la niña y la cuidadora se había vuelto tan fuerte que parecía inquebrantable. El dinero había pasado a un segundo plano, la tecnología era solo un soporte, y la verdadera medicina era la constancia del afecto. Ricardo había comenzado a sanar sus propias heridas, aprendiendo a perdonarse su ausencia pasada a través de su intensa presencia actual. Sentía que, por fin, estaban en el camino correcto, que solo era cuestión de tiempo y paciencia que Lucía abriera los ojos y sonriera de nuevo. Sin embargo, cada historia de superación tiene sus pruebas, y cada fe naciente debe enfrentarse a sus demonios. La paz que tanto les había costado construir, estaba a punto de ser amenazada, no por un revés médico, sino por una fuerza mucho más implacable. El escepticismo de aquellos que solo creen en lo que pueden ver y tocar. La lógica del mundo de Ricardo, esa que él mismo había comenzado a abandonar, estaba a punto de volver para reclamarlo, encarnada en una persona que no entendería de nanas ni de susurros, sino de resultados, reputación y decisiones ejecutivas. La calma que precedía a la tormenta era densa, cargada de una tensión invisible. Una tarde, mientras la luz del crepúsculo teñía de oro la habitación, el teléfono personal de Ricardo vibró con una insistencia que no pudo ignorar. En la pantalla apareció un nombre que representaba todo lo que él había sido, y que ahora intentaba dejar atrás. Isabel. Su hermana. Su voz, al otro lado de la línea, era tan afilada y precisa como un bisturí. Ricardo, ya he tenido suficiente de tus evasivas. Llego mañana a la ciudad para poner un poco de orden en esta situación. He contactado con el Dr. Smith de Zúrich. Es hora de dejar los sentimentalismos y empezar a actuar con seriedad. Cada palabra fue un golpe contra el cristal de su frágil santuario. Ricardo colgó el teléfono y un frío glacial recorrió su espalda. Miró a Sofía, que le cantaba suavemente a Lucía, ajena a la amenaza que se cernía sobre ellos. Por primera vez, sintió un miedo que no era por la salud de su hija, sino por la supervivencia de esa nueva fe, que apenas había comenzado a abrazar. ¿Sería capaz de defender este mundo intangible frente a la lógica aplastante de su hermana? ¿Podría una nana competir contra el prestigio de una eminencia mundial? La batalla más difícil no se libraría en el cerebro de Lucía, sino en el corazón de su padre, atrapado entre dos mundos que estaban a punto de colisionar violentamente. La llegada de Isabel fue como una ráfaga de viento ártico en un invernadero. Entró en la habitación no con la cautela de un familiar preocupado, sino con la autoridad de un auditor que viene a inspeccionar una operación deficiente. Vestía un traje de chaqueta de un blanco nuclear, tan impecable y rígido como su expresión. Sus ojos, de un azul metálico, no se detuvieron en el rostro de su sobrina, sino que hicieron una disección rápida y despectiva del entorno. La flor silvestre en el vaso, el libro de cuentos abierto sobre la mesilla, la presencia serena de Sofía. Cada detalle que Ricardo había comenzado a valorar, Isabel lo catalogó como una evidencia de incompetencia y desorden emocional. Su presencia no traía consuelo, sino un juicio. El aire, que momentos antes vibraba con una melodía de esperanza, se espesó de repente, volviéndose frío, pesado y cargado de una hostilidad silenciosa. El enfrentamiento no tardó en llegar. Mientras Sofía cambiaba con delicadeza el paño húmedo sobre la frente de Lucía, Isabel se acercó a su hermano, bajando la voz hasta convertirla en un siseo cortante. ¿Qué es exactamente esto, Ricardo? ¿Una unidad de cuidados intensivos o un centro de terapias alternativas? He estado revisando los informes. No hay progreso clínico real, solo tus anotaciones sobre espasmos y suspiros, que bien podrían ser impulsos aleatorios. Sus palabras eran dardos envenenados, diseñados para atacar la frágil fe de su hermano. Calificó los métodos de Sofía como curanderismo barato y sentimentalismos de criada, frases clasistas que resonaron con una parte de Ricardo que él creía haber enterrado. Isabel no veía el amor ni la dedicación. Veía una empleada que se había tomado demasiadas libertades, y un hermano que había perdido por completo el norte.
La amenaza se materializó en un plan de acción concreto, presentado con la frialdad de una estrategia empresarial. He contactado con el Dr. Klaus Schmidt, de Zúrich. Es el mejor neurocirujano pediátrico del mundo. Llegará en 48 horas para hacer una evaluación completa y proponer un protocolo de estimulación transcraneal. Hizo una pausa, mirando directamente a Sofía. Obviamente, para que el Dr. Schmidt pueda trabajar, necesitamos un ambiente estéril y controlado. Sin distracciones, sin aficionadas. El ultimátum era claro. Debía elegir entre la ciencia de élite, el prestigio y la lógica que habían regido toda su vida, y la fe intangible que había depositado en una humilde cuidadora. Isabel no le estaba ofreciendo una alternativa, le estaba exigiendo que volviera a ser el hombre que era, el magnate implacable que no dejaba que las emociones nublaran sus decisiones ejecutivas. El alma de Ricardo se convirtió en un campo de batalla. La voz de su hermana era el eco de su propio pasado, una sirena que lo llamaba de vuelta a las costas seguras de la lógica y el poder. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si estaba sacrificando la única oportunidad real de su hija por una fantasía reconfortante? Miraba a Lucía, tan frágil, y el pánico lo atenazaba. Luego miraba a Sofía, cuya serenidad parecía ahora una ingenuidad peligrosa. La duda, una vez plantada, crecía como una mala hierba, asfixiando la delicada flor de la esperanza. Cada pitido del monitor se convertía en un argumento a favor de Isabel. La ciencia ofrecía datos, gráficos, protocolos. Sofía solo ofrecía una canción. ¿Cómo podía una simple melodía competir contra la maquinaria del progreso médico? Se sentía atrapado entre dos abismos, y cualquier decisión parecía un salto al vacío. Fue entonces cuando el universo pareció tomar partido. De repente, las alarmas de los monitores aullaron, rompiendo la tensión con una urgencia brutal. Un coro estridente y metálico inundó la habitación, señalando una caída drástica en la saturación de oxígeno de Lucía. Su pequeño pecho subía y bajaba con una dificultad agónica. En un instante el personal médico irrumpió en la suite. Un torbellino de batas blancas y jerga incomprensible. El santuario de paz se transformó en una zona de crisis, un escenario caótico donde el miedo se podía palpar. Ricardo se quedó paralizado, viendo cómo rodeaban la cama de su hija, tapando su visión, dejándolo solo con el sonido aterrador de las máquinas y el latido desbocado de su propio corazón. La frágil normalidad que habían construido se había hecho añicos en un segundo. En medio del caos, la voz de Isabel se alzó, no con pánico, sino con una fría y calculadora certeza. Señaló a Sofía, que se había apartado para no estorbar, con las manos entrelazadas sobre el pecho y el rostro lleno de angustia. Es por su culpa, sentenció Isabel, su voz lo suficientemente alta para que Ricardo la oyera por encima del estruendo. Tanta manipulación, tanta estimulación sin control. Ha interferido con los protocolos. Ha desestabilizado a la niña con sus remedios caseros. Te lo advertí, Ricardo. Te advertí que este sentimentalismo nos costaría caro. La acusación era cruel, infundada, pero en la atmósfera de pánico, sonó terriblemente plausible. Era la explicación sencilla y directa que la mente aterrorizada de Ricardo necesitaba para aferrarse a algo. Una cabeza de turco para canalizar su insoportable impotencia. El mundo de Ricardo se redujo a un túnel de visión. Al fondo, su hija luchaba por cada bocanada de aire. A su lado, su hermana le ofrecía una solución lógica, una acción decisiva. Y frente a él, Sofía representaba la fe, una fe que en ese preciso instante parecía inútil, débil, derrotada por la cruda realidad de la biología. El CEO que habitaba en él, el hombre entrenado para cortar pérdidas y tomar decisiones difíciles bajo presión, emergió de las profundidades de su ser. No había tiempo para matices, para la esperanza o para las nanas. Había una crisis que gestionar. Una variable que eliminar. Con el corazón hecho pedazos, pero con la determinación gélida de un cirujano, se giró hacia la mujer que le había devuelto la esperanza y se preparó para extinguirla. Se acercó a Sofía, y las palabras salieron de su boca como fragmentos de hielo, torpes y dolorosos. Sofía, lo siento, creo que será mejor que se vaya. No le dio una explicación, no se atrevió a mirarla a los ojos. Cada sílaba era una traición a sí mismo, una negación de los pequeños milagros que había presenciado. Sofía lo miró, y en sus ojos no había rencor ni ira, solo una tristeza infinita y una compasión que lo destrozó por dentro. Ella no discutió.
No intentó defenderse. Simplemente asintió lentamente, dirigió una última mirada llena de amor a la pequeña Lucía, que seguía rodeada de médicos, y se dio la vuelta. Ricardo sintió un desgarro en el pecho, la certeza física de que acababa de cometer el error más grande de su vida. La salida de Sofía fue tan silenciosa como su llegada, pero esta vez dejó tras de sí un vacío absoluto. Fue como si el alma de la habitación se hubiera marchado con ella. El aire volvió a ser estéril, la luz, meramente funcional, y los sonidos, puro ruido mecánico. Ricardo se quedó de pie, en medio de la crisis, junto a su hermana, cuya expresión mostraba una satisfacción sombría. Había ganado. La lógica había prevalecido. Pero la victoria se sentía como una derrota devastadora. Ricardo observó al equipo médico trabajar con una eficiencia frenética, pero por primera vez, su fe en la ciencia se resquebrajó por completo. Se dio cuenta de que había expulsado no a una empleada, sino a la única guardiana de la llama, dejándolos a todos en una oscuridad mucho más profunda. El suspense apoderó del tiempo, estirando cada segundo hasta convertirlo en una eternidad. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, los números en los monitores no mejoraban. Al contrario, continuaban su inexorable descenso. La línea que medía el pulso de Lucía se volvía cada vez más errática, más débil. El rostro del médico principal era una máscara de concentración y preocupación creciente. La solución de Isabel, la intervención puramente científica, no estaba funcionando. Ricardo miraba la pantalla, viendo cómo las cifras se desplomaban, y un frío aterrador se apoderó de él. Había elegido la razón sobre el corazón, la lógica sobre el milagro, y ahora el precio de su elección se desplegaba ante sus ojos en una cascada de luces rojas parpadeantes y alarmas que anunciaban el peor de los desenlaces. El pánico era un animal vivo y helado que trepaba por la garganta de Ricardo. Los médicos gritaban órdenes, los números en las pantallas caían en picado como pájaros heridos, y cada alarma era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Isabel, a su lado, estaba pálida, su arrogancia desmoronándose ante la brutalidad de la biología. En ese instante de terror absoluto, cuando la ciencia admitía su derrota, una verdad cegadora iluminó la mente de Ricardo. No eran los protocolos, ni las máquinas, ni los fármacos lo que había traído las chispas de vida a su hija, era Sofía. Era su voz, su tacto, su fe incomprensible. Había expulsado el único milagro verdadero de la habitación, y ahora la oscuridad venía a reclamar lo que era suyo. La elección que había hecho, empujado por el miedo y el orgullo, se revelaba ahora como una sentencia de muerte. Un rugido primario, nacido de las entrañas de su desesperación, brotó de su pecho. «¡Sofía!», gritó. Un nombre que se abrió paso a través del caos clínico como un relámpago. Los médicos se giraron a mirarlo, desconcertados. Isabel lo sujetó del brazo, pero él se zafó con una fuerza que no sabía que poseía. Sacó su teléfono, sus dedos temblorosos buscando el número mientras corría hacia la puerta. «Tráiganla de vuelta», le ordenó a su jefe de seguridad por el auricular. «Encuéntrenla, no me importa cómo, no me importa lo que cueste, la quiero aquí ahora». Ya no era el magnate calculador, sino un padre suplicante al borde del abismo, apostando su última y única ficha, no a la lógica del poder, sino al poder inexplicable, de un corazón humilde. Había quemado todos sus puentes, y ahora corría para reconstruir el único que importaba. Sofía estaba sentada en un banco del parque, sintiendo el frío de la noche calarle los huesos, pero era un frío que no podía competir con el hielo que sentía en el alma. Las lágrimas secas marcaban sus mejillas. Había fracasado no como empleada, sino como ser humano. Había fallado a esa niña perdida en el silencio. Fue entonces cuando su viejo teléfono sonó, una melodía estridente que rompió su duelo. Vio el nombre de Ricardo en la pantalla y dudó, pero una fuerza superior la obligó a contestar. La voz al otro lado no era la de un jefe, sino la de un hombre roto. «Por favor. Sofía, vuelva, se muere, por favor». No necesitó más. Se levantó de un salto, sin preguntas, sin rencor. Solo la imagen del rostro pálido de Lucía en su mente, llamándola. Corrió por las calles oscuras, una figura anónima corriendo para salvar un universo. Su regreso a la habitación 1208 fue una tormenta silenciosa. Irrumpió en la suite,
con el pelo alborotado y la respiración agitada, encontrando la misma escena de crisis que había dejado atrás. Los médicos, al verla, mostraron una mezcla de irritación y sorpresa. Isabel se interpuso en su camino, con los ojos encendidos de furia. ¿Qué hace esta mujer aquí de nuevo? Sáquenla, ordenó, pero Ricardo se plantó junto a Sofía, creando un escudo humano. Déjenla pasar, gritó con una autoridad que no admitía réplica. Apartaos todos. Los especialistas se miraron, incrédulos, pero la desesperación en los ojos del magnate era tan absoluta que, por primera vez, obedecieron una orden que desafiaba toda lógica médica. El pasillo se abrió, y Sofía avanzó hacia la cama como si caminara sobre las aguas de la incredulidad. Ignoró las miradas, los susurros, el pitido agónico de las máquinas. Su mundo se redujo a la pequeña figura que luchaba por respirar bajo una maraña de tubos. Se arrodilló junto a la cama, apartó con delicadeza la mano de una enfermera, y tomó los dedos fríos de Lucía entre los suyos. Acercó sus labios al oído de la niña, cerró los ojos y en medio del caos, un sonido frágil y puro comenzó a elevarse. Era la nana. Su voz, al principio quebrada por la emoción y el cansancio, fue ganando fuerza, una melodía temblorosa pero firme que se enfrentaba al estruendo de la muerte. Cantaba no solo para Lucía, sino para sí misma, para el universo, como un acto de fe desesperado, una oración tejida con las únicas notas que conocía, las que conectaban las almas. Mientras la canción llenaba el espacio, creando una burbuja de calma en el epicentro del pánico, Sofía se giró hacia Ricardo. Sus ojos, inundados en lágrimas, se encontraron con los suyos, y en esa mirada compartió el secreto más profundo de su ser. «Esta canción, mi madre me la cantaba a mí», dijo con la voz rota, pero audible por encima de la melodía. «Me la cantaba cuando perdí a mi hermano pequeño. Él se fue muy rápido. Ella decía que era una canción para que las almas no se sintieran solas cuando viajan». La revelación cayó sobre Ricardo con el peso de una montaña. No era una simple melodía, era un bálsamo nacido de la tragedia, un puente construido con el dolor más puro, ofrecido ahora como un sacrificio de amor absoluto de un corazón herido a otro. Y entonces, el milagro se desplegó ante los ojos atónitos de todos. A medida que la voz de Sofía, cargada con el peso de su propia pérdida y la fuerza de su amor incondicional, envolvía a Lucía, algo cambió. La línea errática del monitor cardíaco comenzó a encontrar un ritmo. Lento, débil, pero constante. La cifra de la saturación de oxígeno, que había estado en caída libre, se detuvo. Luego, de manera casi imperceptible, comenzó a subir. 1 punto. 2 puntos. Los médicos miraban las pantallas, incapaces de procesar lo que veían. No había intervención farmacológica, no había cambio en el respirador. Solo era una canción, una mano sosteniendo a otra, y una energía que desafiaba todas las leyes de la física y la medicina. La habitación entera contuvo la respiración, testigo de un imposible. La prueba definitiva, la señal que silenció para siempre el escepticismo, llegó desde la propia Lucía. Justo cuando la nana alcanzaba su nota más dulce y melancólica, una lágrima solitaria, densa y perfecta, se deslizó desde el rabillo de su ojo derecho, y recorrió lentamente su mejilla pálida. No fue un reflejo. Fue una respuesta. Una comunicación desde el abismo, una señal de que el alma de la niña había escuchado la llamada, y había encontrado consuelo en la historia de dolor compartido de Sofía. El alma perdida no estaba sola. La lágrima brilló bajo las luces del hospital, un diamante de pura emoción en un desierto de tecnología. Fue el punto final de la discusión, la victoria irrefutable del corazón sobre la máquina. En ese silencio sobrecogedor, solo se oía el llanto ahogado de Sofía y el ritmo, ahora estable, de un pequeño corazón. Ricardo se derrumbó. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, el sonido de sus sollozos llenando el vacío que dejaron las alarmas silenciadas. Lloró con la fuerza de un dique que se rompe, liberando años de arrogancia, de soledad, de culpa, y de un dolor que nunca se había permitido sentir. Lloró por el tiempo perdido, por su ceguera, por la crueldad con la que había juzgado a la mujer que acababa de salvar a su hija con el arma más poderosa del universo. Su propia herida. No era solo alivio, era una catarsis total, una purga de su antigua identidad.
En el suelo de aquella suite de lujo, rodeado de su inútil fortuna, el magnate murió y nació un hombre, un padre que acababa de aprender, de la forma más brutal y hermosa, el verdadero valor de la vida. Isabel se quedó petrificada, con la boca entreabierta. Su mundo, regido por la lógica, los contactos y las soluciones ejecutivas, se había hecho añicos contra la evidencia de un milagro. Miró a Sofía, luego a la lágrima en la mejilla de su sobrina, y por primera vez en su vida, no tuvo nada que decir. Los médicos, por su parte, se retiraron en silencio, guardando sus instrumentos con una mezcla de reverencia y confusión. Habían sido testigos de algo que ninguna facultad de medicina podría explicar jamás. La habitación 1208 ya no era un campo de batalla entre la vida y la muerte. Se había transformado en un lugar sagrado, un templo donde se había demostrado que la compasión era la ciencia más exacta, y que el amor era la única tecnología capaz de reiniciar un alma. Los meses que siguieron fueron un lento y hermoso amanecer. La recuperación de Lucía fue un camino arduo pero constante, guiado por la presencia inquebrantable de Sofía, que ya no era una empleada, sino el ancla de su nueva familia. Se mudó a la mansión de Ricardo, no para ocupar el ala de servicio, sino una habitación junto a la de Lucía, convirtiéndose en su confidente, su protectora y la guardiana de su renacida sonrisa. Las primeras palabras de Lucía al despertar del todo, no fueron papá, sino Sofía, un veredicto del corazón que Ricardo aceptó con lágrimas de gratitud. La casa, antes un mausoleo de lujo y silencio, se llenó de risas, de canciones y del aroma de los guisos caseros que preparaba Sofía, transformando la opulencia fría en un hogar cálido y vibrante. Ricardo, por su parte, experimentó una transformación aún más profunda. Delegó la dirección de su imperio, vendió las divisiones que solo le generaban estrés y redujo su agenda a lo esencial. Su nueva ocupación a tiempo completo era ser padre. Aprendió a leer cuentos poniendo voces, a peinar el cabello de su hija sin darle tirones, y a escuchar de verdad, no solo las palabras, sino los silencios. Descubrió que la mayor fusión empresarial no era nada comparado con el logro de conseguir que Lucía comiera brócoli, y que el cierre de un contrato multimillonario no producía ni una fracción de la alegría que sentía al verla dar sus primeros pasos de nuevo en el jardín, sostenida de un lado por él y del otro por Sofía. Fiel a su promesa silenciosa, Ricardo utilizó su fortuna para honrar el sacrificio que lo había cambiado todo. Creó la Fundación El Vuelo del Colibrí, en memoria del hermano pequeño de Sofía. La fundación no financiaba investigaciones médicas, sino algo mucho más vital, el apoyo emocional. Contrataba a musicoterapeutas, a contadores de cuentos, a cuidadores compasivos como Sofía, para que ninguna familia en la unidad de cuidados intensivos se sintiera sola. Su misión era llevar calor humano a los entornos más fríos y estériles, demostrando a gran escala la lección que había aprendido en la habitación 1208. Sofía, conmovida, participaba activamente, compartiendo su historia y su nana con otros padres que habían perdido la esperanza, convirtiendo su antiguo dolor en una fuente de consuelo universal. Un año después, en una tarde soleada de primavera, la escena era la personificación de la paz. En el inmenso jardín de la mansión, Lucía, con una leve cojera que era un recuerdo de su batalla, corría tras unas mariposas, su risa clara y fuerte como campanillas. Ricardo, sentado en el césped con ropa cómoda, la observaba con una devoción serena. A su lado, Sofía leía un libro, levantando la vista de vez en cuando para compartir una sonrisa cómplice con él. Ya no había barreras de clase ni de estatus entre ellos. Solo el vínculo inquebrantable de quienes han atravesado juntos el infierno y han salido al otro lado. Eran una familia, imperfecta y real, forjada no por la sangre, sino por la elección de cuidarse, de amarse y de sanar juntos. Al final Ricardo comprendió que su mayor error no había sido su arrogancia o su ambición, sino su incapacidad para ver que la verdadera riqueza nunca se cuenta sino que se siente. No reside en las acciones de la bolsa, sino en las acciones del corazón. No se acumula en cuentas bancarias, sino en los recuerdos compartidos. Había necesitado perderlo todo para darse cuenta de que ya lo tenía, no en sus posesiones, sino en la capacidad de amar y ser amado. La historia de Lucía, Sofía y Ricardo se convirtió en un susurro, una leyenda moderna que demostraba una verdad eterna. La empatía es el único superpoder real.
Y una simple canción, nacida del amor más puro, puede ser lo suficientemente fuerte como para despertar un alma dormida.